Amados de Dios y amigos, que la paz de nuestro Dios sea en cada uno de sus corazones. Les saludo con mucha alegría desde México, su hermano en Cristo, Marcos Tejeda. Bien, queridos hermanos, doy gracias a Dios por la oportunidad nuevamente de poder exponer la palabra de nuestro Dios acerca de la carta a los Filipenses, y que en esta tercera semana, y como subtema, el imperativo del creyente, quiero invitarles a estudiar un tema titulado Imperativo protegerse. Y para esto quiero que abra su Biblia en Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Y dice así a la letra: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Este pasaje, hermanos, el imperativo de protegerse, no solamente es cuidarse, no solamente es resguardarse, y si lo hiciera así, debe estar, entonces, confiando en la obra de Cristo y no en un esfuerzo humano. Y para poder protegerse, debemos andar en el Espíritu y en una adoración continua, viva y verdadera. Y obviamente, hermanos, en gozo en Cristo Jesús. Así que quiero comenzar con algo muy sencillo. Y me refiero a que es muy claro que cuando uno tiene una amistad verdadera con alguien, esa persona se convierte en alguien importante. Este ejemplo que acabo de decir muestra el caso de Pablo para la iglesia de los Filipenses. Pues es la única iglesia en la que Pablo se había conectado tan profundo en una amistad verdadera como ninguna otra iglesia. Por esa razón, Pablo escribe a la iglesia de Filipos con tanta cercanía, que sus palabras son tan inspirantes. ¿Y qué es lo que quería inspirar Pablo? Bueno, quería inspirarles confianza, gozo, porque vivían en una persecución. Tanto la confianza, la fe en el Señor como el gozo es la fuerza, o es lo que activa la fuerza, el poder de Dios en nosotros para llegar a la meta. No es tu intelecto, no es tus ritualismos, tus tradiciones, es tu forma de adorar, de confiar, de vivir en el gozo del Señor para potenciar la fuerza o activar la fuerza del Espíritu en nuestra vida. Y cuando se activa esa fuerza, ese poder,
nos hace llegar a la meta. Asimismo, hermanos, por lo tanto es importante estar atento a esa influencia del poder del Espíritu que vivifica, que fortalece, que levanta, que empuja, que impulsa ante la influencia religiosa que en ese tiempo de los Filipos eran los judaizantes o los judíos y también la creencia romana o gentil o pagana. Por lo tanto, el apóstol Pablo hace notar que debemos tomar en cuenta que si vivimos bajo la influencia religiosa judía, gentil, hablo pagana y filosofías huecas, lo único que provocarán será desviarnos de la salvación que es en Cristo Jesús. La carta a los Filipenses, la razón por la que Pablo escribe en este capítulo, es una exhortación con un tinte imperativo de vivir una vida de gozo, adoración y fe. Pero esta no es en la voluntad humana, sino a través del Espíritu de Dios, es decir, de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso quiero hacer hincapié que ningún cristiano puede escapar de las pruebas del camino de seguimiento a Jesús. ¿Sí escuchó bien? Seguir a Jesús, hermanos, es un proceso de pruebas, de crecimiento, de desarrollo para asemejarnos a Él, para poder tener la imagen de Cristo. Y todo cristiano, entonces, por lo tanto, debe ser consciente de que va a enfrentar a la terrible realidad de las influencias y filosofías de este mundo. Pero déjeme decirle algo, sin importar dónde camine y por dónde ande, en cualquier momento usted enfrentará a esas falsas enseñanzas que distorsionan, que desvían de la salvación. Por lo tanto, Pablo, en este capítulo, podemos ver en cómo debemos manejar nuestra vida, nuestras crisis, de acuerdo al poder del Espíritu. Así que quiero compartir con ustedes 3 cosas, y la primera es que vivir en la fe en Cristo trae un gozo indestructible. Miren, mis hermanos, pase lo que pase, dice el texto, mis hermanos, pase lo que pase, gozaos en el Señor. En el verso 1 dice, gozaos en el Señor, porque a mí no me es molesto escribirlos todas estas cosas, y para vosotros será seguro. Esta forma de vivir, queridos hermanos, hablo de vivir en un gozo, que el plus es indestructible. Esta forma de vivir no es una pastilla para aliviar el dolor, sino es un desafío alto para los filipenses como para el cristiano de hoy. Los filipenses, hermanos, era posible que estaban sufriendo la misma clase de persecución y aún de muerte que amenazaba al apóstol Pablo. Por esa manera, Pablo les exhorta a ese gozo indestructible. ¿Qué significa esto? Que aunque el cristiano tiene un alto precio el seguimiento, que aunque el cristiano pueda ser perseguido, inclusive perder la vida por el Señor, el gozo indestructible es ese gozo que nadie lo puede quitar,
Ese gozo que es la esperanza de que un día estaremos en la plenitud del reino y veremos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Porque nada ni nadie lo podrá romper aquella promesa que el Señor dijo, que el que venciere le dará la corona de la vida. Aquella promesa, hermanos, que el que creyere en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y esa experiencia con el Señor, hermanos, sucederá. Y ese es el gozo, hermanos, indestructible, que nada ni nadie le puede quitar. Sé que muchos en este momento dirán o estarán pensando que yo veo las cosas así porque no estoy sufriendo. O no vemos las cosas como aquellos filipenses estaban sufriendo o lo que estaban pasando. Pero las palabras de Pablo, hermanos, en esta carta, recuerda que Pablo está encarcelado, enfermo, a punto de morir. Pero este texto, hermanos, nos inspira a vivir un gozo indestructible en Cristo Jesús. Recuerde Juan 3, 16, 31, dice Jesús: también ustedes, por cierto, tienen angustia ahora, pero yo los volveré a ver otra vez, y entonces se gozará mucho su corazón, y nadie les quitará su gozo. Jesús, hermanos, estaba anunciando que Él iba a morir, pero el gozo que estaba dejando en sus discípulos, hermanos, no era de que ellos se quedarían solos, sino que el Señor resucitaría, y ese resucitar, hermanos, entonces les traería gozo. Mis hermanos, hay un gran motivo de vivir en el gozo del Señor, y es que usted que ha creído, el Señor ha puesto en su corazón ese gozo, y nadie le puede quitar. Ese gran motivo de vivir en el gozo del Señor es porque nada ni nadie podrá arrebatar, sino que ese gozo allí estará hasta el final para poder llegar a ser lo que Dios quiere. Así que no importa lo que tú estés atravesando, no estás solo. El gozo del Señor está contigo en tu corazón, y es lo que nos alienta, es lo que nos potencia a vivir para llegar hasta la meta. Para cerrar este punto, hermanos, yo quiero que usted sea consciente que este gozo es del Señor. Y el plus, como le dije, es que este gozo del Señor es indestructible, porque su base radica en que el cristiano vive constantemente en la presencia del Señor. Así que este gozo, hermanos, ¿cómo se adquiere? Cuando usted está en una experiencia constante de la presencia del Señor. Por eso aquellos que no tienen la experiencia de vivir la presencia del Señor, una relación cercana, una relación íntima con Él, permanente y constante, es por eso que se sienten solos, abandonados, rechazados, olvidados. Pero Pablo, hermanos, quiere dejar a los filipenses, como a cada uno de nosotros, que el gozo del Señor es indestructible. Por lo cual significa, hermanos, que quizá puedes perder todas las cosas, puedes perder aún las personas que amas, pero no puedes perder nunca a Cristo. Y por lo tanto, hasta en circunstancias en las que el gozo parecería imposible, o puede parecer no haber nada más que problemas y dolor, el gozo cristiano permanece en tu corazón, porque todas las amenazas y los terrores y los problemas de la vida no pueden apartar al cristiano del amor de Dios que es en Cristo Jesús, su Señor. Eso lo dice Romanos 8, capítulo 35, versículo 39. ¿Qué nos puede apartar del amor de Cristo? Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni
ni la muerte, ni la escasez, nada, hermanos, nos puede separar del amor de Cristo, porque en Cristo somos más que vencedores. Así que vivir la fe en Cristo Jesús, hermanos, es vivir en un gozo indestructible. Porque ese gozo, hermanos, el Señor nos los ha dado. Y nada ni nadie te lo puede quitar. Número 2, vivir la fe en Cristo es vivir en plena confianza y verdadera adoración en el Espíritu. Dice el texto: guardaos de los perros, guardaos de los obreros malvados, guardaos de la secta de los mutiladores, porque nosotros representamos la verdadera circuncisión, los que damos culto en el Espíritu de Dios, los que no estamos orgullosos nada más de que Jesucristo, sin poner nuestra confianza en cosas puramente humanas. Vivir confiado en Jesús significa guardarse de lo que el mundo ofrece, de las filosofías que hay en este mundo y que nos pueden hacer caer en la trampa de quienes se jactan de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire, hermano, note cómo de pronto el acento del apóstol Pablo cambia a un tono imperativo de advertencia. Porque donde quiera que él enseñaba, sabía que los judíos le seguían y trataban de deshacer su enseñanza. Así que Pablo, hermanos, enseñaba que somos salvos únicamente por gracia y que la salvación es un don gratuito de Dios que no podemos ganar nunca, sino solamente aceptarlo con humildad y adoración, porque es lo que Dios nos ofrece. Y además, que ese ofrecimiento de Dios es para todas las personas de todas las naciones y que nadie está excluido. Escuche bien lo que acabo de decir. Ese ofrecimiento de la gracia y para ser salvo, hermanos, es un ofrecimiento de Dios para todas las personas de todas las naciones, para que nadie sea excluido. Por eso la gran comisión, hermanos, es ir y hacer discípulos, enseñarles y bautizarlos en el nombre de Cristo, en el nombre del Padre, por el poder del Espíritu Santo, para toda criatura. Pero aquellos judíos enseñaban que si uno quería ser salvo, tenía que merecerlo y ganárselo cumpliendo los incontables mandamientos de la ley judía. Y además, que la salvación era para los judíos exclusivamente, y que antes que Dios mostrara el más mínimo interés en él, el hombre tenía que circuncidarse, es decir, hacerse judío. Así que Pablo, hermanos, acorrala a aquellos maestros judíos que estaban intentando deshacer su trabajo. Él los llama de tres formas, los llama tres cosas, especialmente escogidas para devolverle sus pretensiones. Este texto, hermanos, que puede ser hasta de una manera agresiva, porque fíjese cómo comienza el verso 2, guardaos de los perros. Pablo les dice a los hermanos, a sus propios hermanos de su pueblo judío, ¿qué es lo que entendieron los judíos? Bueno, ellos entendieron, hermanos, que entre nosotros más bien nosotros, hermanos, en la actualidad, tener un perro es un animal apreciado de compañía. Pero ¿cuál era el significado en el Oriente Antiguo, hermanos? Para el tiempo antiguo no era lo mismo que significaba para nosotros. Los perros, hermanos, eran animales separados que vagaban por las calles
y los campeses, a veces en jaurías que rebuscaban el alimento en los montones de basura, ladraban, gruñían a todos los que se encontraban. Pero dice Lightfoot, que habla de los perros, que los perros que rondaban por las ciudades orientales eran aquellos que no tenían amo, no tenían hogar, que comían basura, porquería de las calles, luchaban entre ellos y atacaban a los que pasaban. Así que en la Biblia, hermanos, los perros representan lo más bajo que se puedan imaginar. Recuerde cuando Saúl estaba tratando de matar a David. David le preguntó, ¿contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Eso aparece en 1 Samuel 24:14, también en 2 de Reyes 8:13 y en el Salmo 22, versos 16 y 20. En la Biblia, hermanos, aparece la parábola del rico y Lázaro, donde parte de la tortura de Lázaro era que los perros callejeros le molestaban chupándole las heridas. Dice Lucas 16:21. Y en Deuteronomio, hermanos, la ley relacionaba el precio de un perro con la paga de una prostituta para decir que ninguna de las dos cosas es apta para ofrecerla a Dios, según Deuteronomio capítulo 23, versículo 18. Y en Apocalipsis la palabra perro representa a los que son tan impuros que están excluidos de la santa ciudad. Eso aparece en Apocalipsis 22:15. Así que lo santo no debe darse a los perros, dice Mateo 7:6. Pero ¿cuál era el pensamiento griego de esos tiempos? El perro representaba todo lo desvergonzante, lo sucio. Así que los judíos les daban ese nombre a los gentiles. De hecho, hay un dicho rabínico que decía, las naciones gentiles son como perros. Pero fíjese cómo Pablo aquí les aplica el mismo nombre a los maestros judíos. Es como si les dijera, es vuestra orgullosa autojustificación llamarse perros a los otros hombres, pero ustedes son los perros, porque pervierten desvergonzadamente el Evangelio de Jesucristo. Por eso, Pablo toma el nombre que los maestros judíos le habían aplicado a los gentiles impuros y se los lanza de vuelta a ellos mismos, pues todos debemos asegurarnos de no ser culpables de los mismos pecados que atribuimos a otros. El vivir en Cristo, hermanos, tiene un imperativo de advertencia, y es cuidar, hermanos, de querer excluir a los demás del Evangelio, de pervertir el Evangelio, de tratar de darle un significado que no es el Evangelio, porque eso que tanto nos jactamos es lo que nos puede señalar, es lo que nos puede condenar. La llamada imperativa, hermanos, es también de guardarnos de ser obreros malvados, es decir, realizadores de malas acciones. Los judíos estaban muy seguros de ser obradores de justicia. Estaban convencidos de que al cumplir las innumerables reglas y preceptos de la ley era obrar con justicia. Pero Pablo estaba seguro de que la única clase de justicia que existe viene de rendirnos incondicionalmente a la gracia de Dios. La consecuencia de la enseñanza de ellos era alejar a las personas cada vez más de Dios en vez de acercarlas por medio de una ley injusta. Los judíos creían que estaban haciendo el bien, pero de hecho estaban obrando maldad.
Por eso el apóstol Pablo, hermanos, habla que todo maestro debe estar más profundamente interesado en escuchar a Dios que en propagar sus propias ideas y opiniones, porque corre el riesgo de ser un obrero del mal. Y más, hermanos, cuando se tiene por obrador de justicia. Así que el apóstol Pablo nos pide guardarnos de ser obreros malvados. Y por último, hermanos, este mensaje imperativo, esta forma de cambiar el tono del apóstol Pablo, esta advertencia imperativa, hermanos, es ser una secta de mutiladores. Piense que aquí hay un juego de palabras en el griego que no se puede reproducir en el español. En esta palabra, en esta expresión bíblica, hermanos, hay dos verbos griegos que son muy semejantes. Estos verbos, hermanos, son periteinein y katatenein, que quiere decir mutilar. Así como aparece en Levítico capítulo 21, versículo 5, que describe las automutilaciones tales como el castrarse, Pablo dice: vosotros los judíos creéis que estáis circuncidados cuando lo que estáis es mutilados. ¿Qué quería Pablo resaltar? Según la creencia judía, la circuncisión se instituyó en Israel como una señal y símbolo de que era el pueblo con el que Dios había entrado en una relación especial. Eso era, hermanos, lo que significaba la circuncisión. La historia del principio, hermanos, de ese signo se encuentra en Génesis capítulo 17, versículos 9 y 10. Pero cuando Dios hizo un pacto especial con Abraham, Él estableció la circuncisión como una señal eterna. Ahora bien, hermanos, la circuncisión no es más que un signo de la carne, algo que se hace en el cuerpo de un hombre, pero si un hombre ha de tener una relación especial con Dios, necesita mucho más que una marca en su cuerpo. Debe tener una cierta clase de mentalidad y de carácter y de corazón, de justicia. Aquí era donde por lo menos algunos de los judíos cometían una equivocación, porque ellos consideraban que la circuncisión en sí era suficiente para apartarlos especialmente para Dios. Pero mucho antes de esto, los grandes maestros y profetas se habían dado cuenta de que la circuncisión en la carne no era la misma, ni mucho menos suficiente, que lo que necesitaba era una circuncisión espiritual. Así que lo que dice Pablo, hermanos, es que si no tenéis nada que mostrar más que la circuncisión de la carne, no sois circuncidados de verdad, sino que estáis nada más mutilado. La verdadera circuncisión es la devoción del corazón, de la mente y de la vida a Dios. Por tanto, hermanos, Pablo quiere decir que los cristianos que viven esta experiencia de adoración del corazón, de la mente y de la vida, son los que están realmente circuncidados. Si están circuncidados, no con una marca en la carne, sino con la circuncisión interior de la que hablaron los grandes legisladores, maestros y profetas. Entonces, ¿cuáles son las señales de esa circuncisión verdadera? Pablo establece 3. Número 1, nosotros adoramos en el Espíritu de Dios. O es decir, hermanos, nosotros adoramos a Dios en el Espíritu. El culto cristiano no es un mero ritual, ni es una observancia de los detalles de la ley.
sino la adoración en el Espíritu, hermanos, es algo del corazón. Es algo, hermanos, que es perfectamente posible, ya que uno cumple con la preparación, con el estilo de vida que su corazón entrega al Señor, y que en vez de estar lejos de Dios, está cada vez más cerca. Por eso, hermanos, la adoración en el Espíritu es perfectamente posible, porque observa, hermanos, no solo las reglas externas de la religión, sino que obedece las reglas internas del corazón lleno de amor, de justicia y de bondad. Así que, si usted tiene un corazón lleno de odio, de rencor y orgullo, aunque usted cante, aunque usted ore, aunque usted ayune, eso no es adoración. Porque adoración, hermanos, es cuando el verdadero cristiano da culto a Dios, no con fórmulas, no con cultos, no con normas externas, sino con la verdadera devoción de un corazón contrito y humillado delante de Dios. Es decir, hermanos, un corazón sincero, un corazón transparente, real, desde el fondo de su corazón, porque su culto es el amor a Dios y el servicio a los hombres. El cristiano solo está orgulloso de algo, o debe estar orgulloso de algo, y es de confiar en Cristo Jesús. El cristiano no se jacta de nada que haya hecho por sí mismo, sino solo de lo que Cristo ha hecho por él. Por esa razón, hermanos, estamos orgullosos, o debemos ser orgullosos, hermanos, de confiar en Cristo Jesús, de que lo que ha Él hecho, su obra en nosotros, hermanos, es lo que nos hace perfectos, es lo que nos reconcilia al Padre, es lo que nos conecta al Padre, es lo que nos vivifica en el Espíritu y por medio del Padre. Así que lo único que usted puede presumir es de ser una persona por la que Cristo murió. Y usted puede presumir una persona por la que Cristo vivificó a través de su resurrección. Y eso, hermanos, era lo que Pablo quería decir con su famosa proclamación: lejos de mí el gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dice Gálatas 6:14. Por eso, hermanos, vivir confiadamente, vivir la fe en Cristo, es vivir una plena confianza y adoración en el Espíritu. Pablo, hermanos, al llamar obreros malvados, realizadores de malas acciones, perros a los judíos, y también, hermanos, como lo dice el verso, aquellos mutiladores del cuerpo. Hermanos, hay una forma contraria de vivir esa fe. Y es, hermanos, evaluar que si no ponemos nuestra confianza en esas cosas meramente humanas, Dios, hermanos, se agradará de nuestra verdadera adoración, de nuestra confianza. Los judíos ponían su confianza en un emblema físico de la circuncisión y en el cumplimiento de los deberes externos de la ley. Pero el cristiano, hermanos, pone su confianza solamente en la misericordia de Dios y en el amor de Jesucristo. Si el judío en esencia confiaba en sí mismo, el cristiano en esencia confía en Dios. Así que la verdadera circuncisión, hermanos, no es una marca en la carne, sino es ese culto verdadero, esa gloria real, esa confianza auténtica en la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Así que, queridos hermanos, es imperativo, hermanos, advertirles que si usted vive la fe en Cristo a través de un gozo indestructible, usted, hermanos, encontrará la victoria siempre en Cristo Jesús. Vivir la fe en Cristo, hermanos, es vivir en plena confianza. Vivir la fe en Cristo, hermanos, es una adoración por medio del Espíritu. Es decir, queridos hermanos, que confía en la gracia de Dios, que es por medio de Cristo Jesús. El creyente, hermanos, siempre camina gozando y regocijándose de todo lo que el Señor ha hecho y estará haciendo por él. Pero eso es vital, hermanos, que el creyente debe cuidarse de los ataques, de las falsas enseñanzas que hay en nuestra vida, que hay en el mundo, que hay en la religiosidad, que hay, hermanos, en aquellas filosofías que nos desvíen de la meta. Así que, queridos hermanos, el imperativo de protegerse, hermanos, es una advertencia, hermanos, de no confiar en la carne, en los falsos maestros, sino confiar, hermanos, en la obra de Cristo por medio de su misericordia, su gracia y su amor. Y no en nuestro esfuerzo humano, sino a través de un andar en el Espíritu y de una adoración continua, viva y verdadera, como un estilo de vida. Por eso, queridos hermanos, la exhortación es clara. Vivir en la fe en Cristo traerá gozo indestructible. Vivir en la fe es vivir en plena confianza. Vivir en la fe de Cristo, hermanos, es una adoración por el Espíritu. Es un contacto continuo, constante, de nuestro andar diario, cotidiano, como un estilo de vida, mostrando que Cristo es el vencedor y es el autor de nuestra salvación por medio de su gracia, misericordia y amor. Deseo, hermanos, que cada uno de nosotros podamos vivir ese gozo indestructible, en esa confianza plena en el Señor, en esa adoración en el Espíritu, pero sobre todo, hermanos, en no bajar la guardia, porque el enemigo, hermanos, siempre tratará de acecharnos, pero el Señor, con su amor, hermanos, el que está en Cristo, nada lo puede apartar. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros.